Imagina que estás en la Casa Blanca y David Sacks, asesor de Trump en criptomonedas, dice lo siguiente: sin Trump, la ley Genius no habría pasado. Esto es un momento histórico para las criptomonedas en los Estados Unidos. Y al mismo tiempo, Brad Garlinghouse, que es el CEO de Ripple, tuitea sobre un momento histórico para XRP. ¿Qué tienen estas dos cosas en común? La administración Trump y las leyes aprobadas están impulsando a XRP y a Bitcoin a nuevos máximos históricos. Esta semana XRP alcanzó los $3.65 y Bitcoin tocó los $123.150. Pero hay algo más grande sucediendo y hoy en el canal de CryptoVerdi te lo voy a revelar. Quédate hasta el final porque también analizaremos cómo la tokenización de activos podría ser el próximo gran caso de uso para XRP y XRP Ledger. Empecemos con el contexto. La Crypto Week del 14 al 18 de julio del 2025 ha sido un terremoto para el mercado cripto. La ley Genius, firmada por Trump el viernes, regula las stablecoins y legitima el ecosistema. David Sacks, como asesor de Trump, ha sido clave en ese proceso, destacando que sin la administración de Trump, ese avance no habría sido posible. Y ahora, hoy, tiene otro logro legislativo histórico que es un paso monumental para cumplir su promesa de hacer de Estados Unidos la capital mundial de las criptomonedas. Este acto de genialidad desbloqueará el dominio estadounidense en la industria de las criptomonedas al crear reglas claras, actualizará los sistemas de pago arcaicos con un sistema de pagos revolucionario y extenderá el dominio del dólar estadounidense, como usted dijo, a nivel global, al crear un dólar digital que personas de todo el mundo podrán usar. Por cada dólar digital en una billetera de criptomonedas, habrá un dólar tradicional en una cuenta bancaria estadounidense, creando billones de dólares de demanda para los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Ese es el poder de este proyecto de ley, el dominio del dólar estadounidense. Esta es una gran promesa del presidente Trump. Esto realmente fue un esfuerzo en equipo, pero sobre todo quiero agradecer al presidente Trump por lograr lo que nadie pensó que era posible. Y es cierto que apenas a principios de esta semana, los medios informaban que este proyecto de ley estaba muerto. Este proyecto de ley estaba muerto y entonces los medios no sabían una cosa, que teníamos un arma secreta. Tenemos a un negociador en jefe y gracias al presidente Trump, él intervino y salvó este proyecto de ley. Y es por su visión, su liderazgo, su determinación y su habilidad que todos estamos aquí hoy. Así que muchas gracias, presidente Trump. Por otro lado, Brad Garlinghouse tuiteó el 17 de julio sobre un momento histórico para las criptomonedas en los Estados Unidos y en el mundo, refiriéndose a la aprobación de la ley Genius que estaba por venir. Aunque no mencionó directamente a Trump, su entusiasmo por la claridad regulatoria es más que evidente. Garlinghouse señaló que la última gran ley de regulación financiera se aprobó hace 15 años en respuesta a la crisis del 2008. La ley Genius, según él, consolida el futuro de los Estados Unidos como líder en tecnología financiera, especialmente en el mundo de las stablecoins. Esto no es solo retórica. El precio de XRP subió más de un 20% tras este tweet, alcanzando los $3.63. Pero, ¿qué hay detrás de este rally? Vamos a desglosarlo con datos on-chain y análisis técnico para que todos entiendan lo que está pasando. Si eres un inversionista que toma decisiones basadas en datos, los números on-chain de XRP te van a sorprender. Según el portal Santiment, el volumen de transacciones en el XRP Ledger ha crecido un 45% en la última semana, alcanzando los 19.24 mil millones de dólares en 24 horas el 18 de julio. Esto refleja una adopción masiva, especialmente tras la implementación del estándar ISO 20022, que por FateWire arrancó el 14 de julio, que posiciona a XRP como una solución ideal para pagos transfronterizos. Más datos importantes. Las direcciones activas en XRP Ledger subieron un 20% esta semana, con más de 1.2 millones de wallets interactuando diariamente. Esto no es solo especulación minorista. Las ballenas, billeteras con más de 1 millón de XRP, han acumulado un 12% más de tokens en los últimos 30 días. ¿Por qué? Porque instituciones como bancos están integrando a RippleNet realmente alrededor del mundo. Y RippleNet utiliza a XRP para pagos globales. Y con la compatibilidad de XRP con la ISO 20022, su utilidad está a punto de explotar. Pero cuidado, el MVRV es un ratio que se llama Market Value to Realized Value, o valor de mercado contra el valor realizado de XRP, indica una posible sobrecompra, lo que podría llevar a una corrección del 17% antes de seguir subiendo.
Yo creo que no, pero eso dicen los análisis técnicos. ¿Estás preparado para aprovechar esta oportunidad? Es el momento de comprar si llega a reducir el precio. Ahora, pasemos al análisis técnico de XRP. En el gráfico diario, XRP rompió una resistencia clave en los $2.85 y alcanzó un máximo de $3.65 el 17 de julio. Ahora está consolidándose alrededor de los $3.39 y $3.44, con un soporte sólido en los $2.95. Si mantiene ese nivel, los analistas como Valderin Tajiri en TradingView predicen un movimiento hacia los $3.55 y $4 en las próximas semanas, impulsado por todo este impulso alcista. Las medias móviles de 50 y 200 días están cruzadas al alza, que es una señal de compra muy fuerte. Es una cruz dorada. Sin embargo, el RSI, que es la fuerza de índice relativa, está en 74, cerca de la zona de sobrecompra, lo que sugiere una posible pausa antes de un nuevo impulso. Si XRP rompe los $3.65, podríamos ver un rally hacia los $5 en el corto plazo, especialmente si los ETFs de XRP propuestos por Bitwise, Grayscale, Fidelity, todos estos son aprobados en este 2025, que lo normal es que sea por lo menos antes de octubre. Pero ojo, si cae por debajo de los $2.95 y rompe ese soporte, el próximo soporte está en los $2.50. ¿Cuál puede ser mi recomendación? Monitoreen muy bien el volumen y esperen una confirmación de ruptura antes de entrar, recordando que no soy su asesor financiero. Y hablando de entrar al mercado, si estás buscando un lugar seguro y eficiente para comprar tus XRP, tus XLM o incluso Bitcoin, no busques más allá de OKX, que es un patrocinador actualmente de mi canal y ofrece una plataforma intuitiva con bajas comisiones, herramientas de trading avanzadas y soporte para múltiples criptomonedas. Ya sea que estás diversificando tu portafolio o aprovechando el momento actual, OKX es el lugar perfecto para actuar. Visiten el sitio web utilizando el link que les dejo acá en la descripción de este video, y si quieren en el primer comentario lo van a ver, donde pueden empezar hoy mismo a operar. No dejen pasar esa oportunidad, porque además viene con un descuento del 20% de por vida. De por vida, sí señores. Ahora, hablemos del caso de uso que podría ser el próximo gran catalizador para XRP. En un video que está circulando en x.com, Paul White Gold Eagle discute la ley Genius y su impacto real en el sistema financiero. El mensaje principal es que esta ley no solo regula stablecoins, sino que abre las puertas a un sistema financiero completamente tokenizado. Escucha esto: si puedes digitalizar un dólar, ¿por qué no un mortgage, un edificio o incluso un diploma universitario? Paul sugiere que la tokenización de activos reales como la finca raíz, las acciones, los bonos o incluso las facturas será el próximo gran paso para las criptomonedas, para el blockchain. Esto no solo beneficia a XRP, que está diseñado para pagos rápidos, sino también a Bitcoin como reserva de valor. La ley Genius establece los rieles para este futuro, pero también trae un aviso. Es una forma de domesticar la frontera digital, trayéndola bajo control institucional. Esto significa oportunidades, pero también riesgos. Para ti como inversionista, esto sugiere que XRP y Bitcoin no solo subirán por especulación, sino por utilidad real en ese nuevo sistema. Los bancos van a empezar a usarlo, las instituciones como los hedge funds van a empezar a utilizar las criptomonedas para su uso. En resumen, XRP y Bitcoin están en máximos históricos por una combinación de dos factores: la claridad regulatoria de la ley Genius, impulsada por la administración Trump, y figuras como David Sachs y Brad Garlinghouse. También los datos on-chain, que muestran adopción masiva, y el potencial caso de uso en la tokenización de activos. Recuerden que ya lo habíamos hablado en la tokenización de finca raíz en Dubái y en los Emiratos Árabes. XRP, con su compatibilidad con ISO 20022 y su papel dentro de RippleNet, tienen un potencial de crecimiento a 5 a $20 para final del 2025-2026. Bitcoin, como reserva de valor, podría alcanzar los $150,000, según lo que dicen varios analistas, para este final del 2025. Pero recuerden, el mercado es volátil y las correcciones son parte del juego. Y mi recomendación es tomar sus propias decisiones, hacer una buena investigación y no considerar esto como una asesoría financiera, sino solamente informativo.
¿Creen que XRP podría llegar a $20 o $27 este año? ¿O que Bitcoin romperá los 150.000 o 200.000? Déjenme su opinión en los comentarios y compartan este video con la comunidad cripto. No olviden suscribirse a Crypto Bernie y activar la campanita. Y seguirme en x.com para actualizaciones diarias. Nos vemos en el próximo video donde desglosaré la próxima gran altcoin que podría explotar. Este es el canal de Crypto Bernie y juntos conquistamos el mercado cripto. Nos vemos en la próxima.